Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bendecimos y exaltamos a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito es el nombre de Dios. Amén, hermanos, hermanas. Alabado sea nuestro Dios. Buenas noches con todos, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Esta noche vamos a tener un tema para la gloria de Dios en la fe de Cristo Jesús. Y que este tema de esta noche, hermano, hermana, de este día de culto sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentran. Alabado sea Dios. Alabamos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Esperando que se conecten cada uno de mis hermanos. Y que esta transmisión sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos que van a poder lograr ver este video. Para la honra y gloria de Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial. Que este video, hermanas, hermanas, sea de mucha bendición para la gloria de Dios. Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Alabamos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Que este culto, hermanos, hermanas, sea de mucha bendición para cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. Compartan este video para la gloria de Cristo Jesús y en la fe de nuestro Dios. El tema de esta noche, hermanos, hermanas, que vamos a poder compartirla con ustedes es el tema que se llama el desierto. Alabado sea Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El tema de esta noche, hermano, hermana, se llama el desierto. Alabado sea Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Espero que se conecten, hermano, hermana, para poder comenzar esta transmisión en la gloria de Cristo, en la fe de Cristo Jesús. Y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren. Amén. Alabado sea Dios. Elevamos una gran bendición para cada uno de mis hermanos donde se encuentren, sea su negocio, casa, trabajos, en el lugar donde se encuentren. Muchas bendiciones y recibe la bendición del Padre y donde te encuentres, hermano, hermana. Alabamos y exaltamos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, hermanas. Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Alguien está en el baño? Yo. ¿Quién yo? Yo. ¿Dónde el papel? Allá. Amén, gloria a Dios. Bendecimos y exaltamos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, hermanas. Entonces empecemos este culto de hoy, de esta noche y de hoy día. Y que se haga de mucha bendición para cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentren, para la gloria de Cristo Jesús. Y que
que este tema de esta noche sea de mucha bendición. Amén. Gloria a Dios. La palabra claramente dice, hermanos, hermanas, que si cada persona quiere ser usado por el Señor hay que pasar por desiertos. El tema de esta noche se llama el desierto. Alabado sea Dios. Pablo pasó por desiertos para tener un ministerio. Nuestro Señor Jesucristo pasó desiertos. Alabado sea Dios. Él pasó por desiertos pero profundos. Alabado sea Dios. Caminó en santidad. ¿Por qué? Porque Él vino como un resplandor a esta tierra, a esta nación. Alabado sea Dios. Amén, hermanos, hermanas. Dice la palabra de Dios: Jesús nunca te dejará y nunca te abandonará. Los valientes se levantan y no pierden. La verdad nunca morirá. La verdad nunca morirá, porque la verdad es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Alabado sea Dios. Dice: la teología es un intento por conocer a Dios y darle a conocer. Tiene como supuesto previo que ha habido una revelación de conocimientos acerca de Él. Revelación del griego apocalipsis. Quitar el velo que encubría lo desconocido. Deuteronomio 29:29. Amos 3:7. Esta revelación es el fundamento de todas las afirmaciones y los pronunciamientos teológicos. Lo que no haya sido revelado no puede ser conocido. Alabado sea Dios, hermanos, hermanas. Que esta palabra, hermanos, hermanas, sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos del lugar donde ustedes se encuentren, sea casa, lugar, trabajo, negocio, donde se encuentren. Que esta transmisión sea de mucha bendición para la gloria de Cristo Jesús en la fe de nuestro Dios. Empezamos primeramente con una alta oración para nuestro Dios, agradando y dándole gratitud al Señor. Con una alta oración, alabado sea Dios. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, papá, por tu amor, tu misericordia y por todas tus bondades, maravilloso Dios. Primeramente, papá, pidiendo perdón, papá, por todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todas nuestras fallas, maravilloso Dios. Nos acercamos ante el trono de tu gracia, papá, para bendecir y agradecer tu bendito nombre, maravilloso Dios. Te pedimos en esta hora, papá, que nos laves con tu sangre preciosa, papá. Límpianos, papá, de todo mal, maravilloso Dios. Permítenos, Señor Jesús, ser dignos, estar delante de tu presencia en esta hora, caballero blanco. Mi Señor Jesús, que este día de culto, papá, que este tema, mi Señor Jesús, sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en el lugar donde se encuentren, maravilloso Dios, en el lugar, papá, donde se encuentren a su familia, papá, aquellas personas que la van a escuchar, lo van a oír, papá, este tema, esta palabra sagrada, papá, esta palabra bendita, maravilloso Dios, papito lindo, sea de mucha bendición para cada uno de ellos, papá, en el lugar donde se encuentren, maravilloso Dios. Te le pedimos, papito lindo, mi Señor Jesús, y que tú seas, papá, mi Señor Jesús, quien nos ayudes a entender, papá, esta palabra, maravilloso Dios, que va a ser de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, maravilloso Dios. Te lo pedimos, Santo Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Amén, hermanos y hermanas. Como le repetí, le hice hace un momento, el tema de esta noche se llama el desierto. Alabado sea Dios. Dice la palabra claramente: aunque se producen revelaciones en todos los aspectos de la vida, este término está especialmente asociado a las cuestiones religiosas. Los interrogantes de la fe se centran en el hecho de que Dios se convierte en alguien conocido para los seres humanos. La revelación no comprende solamente información acerca de Dios, sino también la presentación de Dios mismo a través de sus palabras y acciones. Dios da a conocer su persona, sus caminos, sus conceptos, sus propósitos y su plan de salvación. La meta final de la revelación de Dios es que todos lleguemos a conocerle de una forma real y personal. Alabado sea Dios.
Vamos, hermano, al libro de Juan. ¿Qué nos dice en el libro de Juan? Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos, hermano, hermanas, al libro de Juan. Alabado sea Dios. Juan capítulo 4, versículo 34. Alabado sea Dios. Amén, gloria a Dios. Libro de Juan capítulo 4, versículo 34. Alabado sea Dios. Dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Alabado sea Dios. Versículo 35 dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alabado sea Dios. En realidad, hermano, hermana, ¿qué no debe entender esta palabra? El tema de esta noche, que se llama el desierto. Alabado sea Dios. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Dice: la revelación de sí mismo por parte de Dios fue una autopresentación deliberada. Nadie obligó a Dios a presentarse. Nadie lo descubrió por accidente. En un acto voluntario, Dios se dio a conocer a aquellos que de otra manera no lo habrían podido conocer. La humanidad finita es. Alabado sea Dios. Dice: la humanidad infinita es invitada a recordar que no es posible hallar al Dios infinito fuera de su propia invitación a conocerle. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Job. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Alabado sea Dios. Vamos a dar a entender más sobre este tema. Capítulo 11, versículo 7 dice la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: descubrirás tú los secretos. Alabado sea Dios. Tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos que harás. Es más profunda que el Seol, como la conocerás. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Alabado sea Dios. Déjame decirte, Dios no se limitó a ser el iniciador de la revelación de sí mismo, sino que también determinó cuál será esa revelación, la forma que tomaría y las diversas condiciones y circunstancias para darse a conocer. Dios fijó los momentos de su revelación. No se reveló de una sola vez, sino que decidió darse a conocer de manera gradual a lo largo de muchos siglos. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos despertar criticando ni cerrándole el pase, porque la casa de Dios es puerta del cielo. Alabado sea Dios. Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios. Eso es lo que nos da a entender. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios: aún para Dios hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Él se reveló a sí mismo cuando estaba listo, cuando quiso declarar su nombre y sus caminos. Éxodo 3:14. Dios también decidió la manera en que se reveló, ayudando a los seres humanos a comprender su naturaleza, sus caminos y su relación con ellos. Es una ocasiones externa, como una voz, un acontecimiento, una nube o un ángel. En otras era interna, un sueño o una visión. Éxodo 13:21-22.
Números 12:6, Deuteronomios 9:21-22, Hechos 9:3-4. Con todo, en ambos casos era Dios quien hacía la revelación. Era Él quien escogía la manera en que daría a conocer su verdad. De igual forma, Dios decidía el lugar y la circunstancia de su revelación. Se dio a conocer en el huerto del Edén, en el desierto de Madián y en el monte de Sinaí. Alabado sea Dios. ¿Qué no debe entender, hermanos, hermanas, esta palabra? Muchos pasamos por pruebas, desiertos. Déjame decirte que ese desierto que tú estás atravesando, que tú estás pasando, déjame decirte que en ese desierto que vas a atravesar, en el nombre de Cristo Jesús, está tu bendición. Pero si tú ese desierto lo ves como un obstáculo que no lo vas a poder vencer y dices tener fe en Dios y dices creer en Dios, déjame decirte que eres un cobarde. Alabado sea Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero entender eso, que el Señor nos ha dado un espíritu para vencer las pruebas, las vanidades de este mundo y vencer los desiertos, porque en medio de ese desierto hay algo que el Señor está preparando para cada vida de sus hijos que fueron llamados por el Espíritu de Dios, que fueron sellados por el Espíritu de Dios hasta el día de la redención, dice la palabra de Dios. Es por eso que muchos ven un desierto. Cuando van a atravesar un desierto lo ven como un obstáculo. Y dicen y piensan que no lo van a vencer. O sea, piensan que no van a atravesar ese desierto. Alabado sea Dios. Por eso, en ese desierto, cuando tú estás en el campo de la batalla, el Señor te pone en el campo de la batalla. Pero Él te pone una prueba que tú vas a poder resistir. Él no te pone una prueba que tú no vas a poder resistir. Alabado sea Dios. Él sabe las pruebas y luchas que vas a poder resistir para poder vencerlas. Pero déjame decirte, si tú quieres vivir en santidad, primeramente tienes que poder en el nombre de Jesús arrancarte toda esa vanidad del mundo. Si tú quieres andar en santidad, déjame decirte que primero tienes que pasar por esos desiertos si quieres andar en santidad. Si quieres vivir en el Espíritu, primero atraviesa los desiertos y no lo veas como un obstáculo. No lo veas como algo, como una muralla que no vas a poder atravesarlo. Alabado sea Dios. En esta noche dice el Señor, si tú quieres vivir en santidad, pasa ese desierto, porque en ese desierto te está esperando una bendición de parte de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Alabado sea nuestro Dios. Mateo, capítulo 19. Alabado sea Dios. Perdón, Mateo, capítulo 9. Versículo 37 y 38. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alabado sea Dios. ¿Qué nos da a entender esta palabra? Que los obreros son muchos. Alabado sea Dios. Dice la palabra claramente que los obreros son pocos y la mesa falta. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Muchos están viviendo en un problema y ese problema lo ven como un obstáculo que
se dan cuenta y dicen, no voy a poder salir de este obstáculo, de este hoyo, no voy a poder salir. Ese hoyo es un desierto. Y si tú dices creer en Dios, hay muchos cristianos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero déjame decirte que eres cobarde para poder vencer ese desierto, porque en medio de ese desierto está tu bendición. Y tú dices creer en Dios, dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dices de boca para afuera, pero no lo dices del profundo de tu corazón, porque si tú lo dijeras del profundo de tu corazón, a ese desierto, a ese hoyo que quizás se está poniendo como obstáculos para buscar más a Dios, si tú lo puedes en Cristo que te fortalece, déjame decirte que lo vas a vencer. Alabado sea Dios. Eso es lo que nos da a entender la palabra de nuestro Dios. Es por eso que la creencia, déjame decirte que la creencia no te va a salvar. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 12. Alabado sea Dios. Génesis capítulo 1, versículo 12. Alabado sea Dios. Perdón, Génesis capítulo 11, versículo 3, 4 y 5. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Alabado sea Dios. ¿Qué nos da a entender esta palabra, hermanos, hermanas? Que en realidad, para la mesa de nuestro Dios, obreros faltan. Pero obreros que van a servir al Señor con un corazón dispuesto. Aunque tú pases por desiertos, así tú decaigas, sigue adelante. No te rindas. Si el Señor te dio la oportunidad de poder vivir en esta tierra, es porque Él sabe. Él conoce la gran valentía que hay en tu corazón. Y Él sabe que no te vas a rendir. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Alabamos a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. El contenido de la revelación divina consiste en aquello que Dios quiso comunicar, nada más ni nada menos. Por consiguiente, la revelación, iniciativa y decisión de Dios es una comunicación personal. Tiene su origen en un Dios personal y es recibida por una criatura personal. Dios se revela como un ser personal que habla, ama y cuida de su creación. Él muestra su desprecio por los otros dioses que solo son obra de las manos de un artesano. Isaías 40, 12, 28, identificándose con término como padre, pastor, amigo, guía y rey. En este tipo de relaciones personales, los seres humanos tienen el privilegio de conocerle. La revelación divina es una expresión de la gracia. Dios tenía una necesidad que lo impulsara a revelarse. El mayor privilegio de la humanidad es poder conocer a Dios, glorificarle y disfrutar
de Él para siempre. La invitación a conocerle personalmente es el don más alto de Dios a la raza humana. Alcanzar este conocimiento es el clamor del corazón del hombre. Filipenses 3:8. No podemos reconocer otras fuentes de revelación independiente como la razón humana y la experiencia, junto con la propia revelación divina. Alabado sea Dios, dice la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Aunque la razón humana nos capacita para conocer la verdad de Dios, no es una nueva fuente donde se origina la verdad divina. De igual manera, aunque es posible experimentar la verdad de Dios, no es nuestra experiencia la que crea esa verdad. Nuestra teología no debe estar construida sobre la experiencia subjetiva, sino sobre la palabra objetiva de Dios. Se debe juzgar nuestra experiencia por la palabra y debemos ser como la de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Alabado sea Dios. Hechos 17:11. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué nos da a entender en esta noche, hermanos y hermanas? Este tema que se llama el desierto. El Señor, Él preparó algo para su llamado, para sus hijos escogidos. Él hizo un llamado para las grandes bendiciones. Aquellos que pasaron por desiertos. Porque déjame decirte que no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. Alabado sea Dios. No porque tú dices, no, porque yo creo en Dios voy a entrar al reino de los cielos. Déjame decirte, el que va a entrar al reino de los cielos va a ser aquel valiente que nunca se rindió a pesar de las batallas que ha sufrido, a pesar de las debilidades que ha tenido. Ese soldado valiente va a entrar al reino de los cielos. Aquel que va a entrar al reino de los cielos es aquel que nunca se rindió en un desierto, es aquel que nunca se rindió en un campo de la batalla. Ese soldado eres tú, hermano, hermana, que nunca se rinde. Alabado sea Dios. Y déjame decirte que si tú permaneces fiel en el Señor, Él también permanece fiel contigo. Alabado sea Dios. Y a donde quiera que tú vayas será tierra santa, porque el Espíritu de Dios va a morar en ti. A donde tú quieras que tú vayas, el Señor irá contigo. Alabado sea Dios. Por eso que si tú quieres bendición, pasa por desiertos. Y esos desiertos no lo veas como un obstáculo, sino véalo como una victoria, como una bendición de parte de Dios. Porque en medio de ese desierto hay una bendición grande que Dios ha preparado para tu vida. En tantas las peticiones personales que tú las has pedido al Señor en tu comunión, el Señor ha preparado. Y déjame decirte que Él preparó un desierto para darte una bendición. Porque Él, antes de darte una bendición, prueba tu fe. Déjame decirte que si el Señor, tú quieres una bendición de parte del Padre, déjame decirte, primeramente, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. Es necesario caer hasta una cama de un hospital, llorar, sufrir, pasar soledades. Alabado sea Dios. Si quieres llorar, es necesario, llora. Pero llora en la presencia del Padre. Nunca llores en la presencia de un humano, de un hombre, de una mujer. Llora en la presencia de Dios. Si tú quieres gritar, grita en la presencia de Dios. Si tú quieres hablar, habla, pero siempre en la presencia del Padre. Si tú quieres desahogarte, porque quizás te pasó un problema que quizás no lo puedes vencer, o quizás lo ves como un obstáculo y que no te deja avanzar, confía en aquel que te llamó de unas tinieblas a una luz admirable. Confía en aquel que tú has puesto tu corazón, confía en aquel que tú has puesto tu confianza. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Su palabra claramente dice en el libro de Isaías 41:20.
No temas, hijo mío, yo te ayudo, dice tu palabra. Por eso, hermano, hermana, si tú quieres ser usado por el Espíritu de Dios, primeramente, Él te va a probar en gran manera. Tú no sabes cómo te va a probar, pero Él te va a probar en gran manera. Y déjame decirte que cada prueba que tú vas a pasar, no te acobardes. No te acobardes. Porque aquel que se cobarda no es un soldado de Cristo Jesús. Aquel que le ve como un obstáculo al desierto no es un soldado de Cristo Jesús. Dice llamarse soldado de Cristo Jesús, pero no es un soldado, es un cobarde. Un soldado de Cristo Jesús es aquel que no le teme al miedo. Alabado sea Dios. Porque si tú le tienes miedo al desierto, tu fe se baja. Pero si tú no le tienes miedo a ese desierto, tu fe vive activa en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: aviva el fuego que hay en ti. Alabado sea Dios. ¿Por qué le temes al desierto? Si en ese desierto que tú vas a atravesar está tu bendición. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Alabado sea Dios. Hechos, capítulo 11. Alabado sea Dios. Capítulo 17, versículo 11. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Alabado sea Dios. ¿Quién lo da a entender, hermanos y hermanas? En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 8 al 10, dice la palabra de Dios: pero la resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Alabado sea Dios. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Alabado sea Dios. Déjame decirte, así como Pablo, él quiso ser usado por el Señor, pero el Señor primeramente lo probó. ¿Cómo? Llegó hasta prisiones. Él cayó prisiones. Llegó a una prisión con su hermano. Llegó a una prisión. Y en esa prisión, déjame decirte, que él decía: Jesús, ven, ayúdame. En ti es quien yo he puesto mi confianza. Y yo sé que tú me vas a sacar, Señor, de esta prisión. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pasando un desierto. Porque Pablo defendía el ministerio que Dios le había dado, que Dios le había otorgado. Alabado sea Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor a Pablo le había dado una revelación divina. Alabado sea Dios. Déjame decirte, dice la palabra de Dios:
La revelación general comprende la presentación que Dios hace de sí mismo mediante maneras inmediatas y naturales. La revelación especial es la autopresentación divina mediante maneras y sobrenaturales. La teología natural y la teología revelada son las comprensiones teológicas a las que se llega por medio de la razón y la reflexión del ser humano. Al observar la revelación general y la revelación especial, respectivamente, alabado sea Dios, se suele extender como revelación general la forma en que Dios se da a conocer a través de la historia, el ambiente natural y la naturaleza. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la orientación providencial de la historia humana como gobernador divino de su universo. Él obra en la supervisión y dirección de su creación, guía los asuntos de la humanidad mientras marcha hacia Él. Alabado sea Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que los valientes se levantan y no tropiezan. La verdad nunca morirá, porque la verdad es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, alabamos a nuestro Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea Dios. Déjame decirte que los que viven conforme a su carne y no conforme al Espíritu, es por ese motivo que ese desierto lo ven como un obstáculo que no pueden atravesarlo. Es por ese motivo. Pero lo que viven en el Espíritu, dice la palabra de Dios claramente. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alabado sea Dios. Es por eso que muchos viven en la carne, y ese desierto lo ven como un obstáculo que no pueden atravesarlo. Alabado sea Dios. Pero el que vive en el Espíritu sabe en quién ha puesto su confianza, y ese desierto que va a atravesar sabe que es una victoria para la gloria de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Eso es lo que nos da a entender, hermano, hermana, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Alabado sea Dios. Vamos al libro de 1 de Corintios. Alabamos a nuestro Dios. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Alabado sea Dios. Libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Déjame decirte que esta palabra quiere entender que el Señor te pone una prueba que tú vas a poder resistir. Él no te pone una prueba que tú no vas a poder resistir. Alabado sea Dios. Este versículo es lo que nos da a entender eso. Supongamos que el Señor te pone una prueba y tú lo ves como una dificultad. Lo ves algo que no lo puedes vencer. ¿Por qué? Porque no has activado tu fe primeramente. Porque el Espíritu de Dios viene por medio de tu fe. Él se acerca a ti por medio de tu fe. Si tú activas esa fe,
que pusiste en aquel que te llamó, en aquel que te escogió. Déjame decirte que ese desierto, ese obstáculo, la vas a ver como una victoria en Cristo Jesús. Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay aquellos que viven en la carne, dicen creer en Dios, pero en un desierto no lo pueden vencer. ¿Por qué? Porque viven según conforme su carne y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios claramente dice que no debemos andar por guianzas humanas ni guianzas conforme a su carne, sino guianza con el Espíritu de Dios, dice la palabra de nuestro Dios. La palabra no dice que debemos andar conforme a la carne. Por eso dice la palabra que el que ande en la carne, que el que vive en la carne no puede agradar a Dios, mas el que vive en el Espíritu puede agradar a aquel que nos llamó. Alabado sea Dios. Vamos, hermanos, hermanas, al libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 8. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios, versículo 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Alabado sea Dios. Hermano, hermana, déjame decirte, si tú estás pasando por un desierto, alégrate. Porque en medio de ese desierto vas a tener una gran bendición de parte de Dios. En medio de ese desierto, déjame decirte que el Señor está preparando un plan para tu vida. Déjame decirte que en medio de ese desierto que tú estás atravesando, que estás pasando en estos últimos tiempos, que estás pasando, que estás viviendo en estos tiempos, déjame decirte que el Padre está preparando un plan para tu vida. Tú no sabes qué plan es para tu vida, pero el Señor sí lo conoce y Él quiere dártelo, pero conforme a tu fe, como está delante de Dios. Si tu fe está activa en el nombre de Cristo Jesús, si tú sigues activando esa fe que Dios propuso en tu vida, déjame decirte que va a haber grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene por medio de tu fe. Él no viene porque tú lo llamas o porque tú le dices, Espíritu Santo, ven a mí. Él viene por medio de tu fe. Si tú le dices, Espíritu de Dios, tú vives en mi corazón, decláralo por fe en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes una enfermedad, decláralo por fe que está sana. Nunca digas, Señor, ven, sáname, Señor, cúrame. Nunca le digas eso. Dile, Señor, gracias por sanarme. Decláralo por fe, porque dice la palabra de Dios que nosotros andamos por fe, no por vista, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia, para mí el morir es Cristo. Aleluya. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, hermana, déjame decirte en esta hora que Dios quiere probar tu fe. Para estos últimos tiempos que estamos viviendo, el Señor quiere probar tu fe. Y el Señor lo está probando mediante tú cómo lo buscas, mediante cómo tú estás delante del Padre. Él está probando. ¿Por qué? Porque Él quiere darte una bendición. Él quiere colocar una bendición en tu vida. Pero primeramente Él quiere ver cómo está tu fe delante de Él. Si está activa, si esa lámpara de fuego que aviva en ti está encendida o está apagada. Déjame decirte, si esa lámpara de fuego, de oración, que había en ti, que habita en ti, déjame decirte que si está apagada, déjame decirte que el Espíritu de Dios se ha apartado de ti. Alabado sea Dios. Pero si tú vives con esa lámpara encendida, lleno del Espíritu Santo, como en el día del Pentecostés, déjame decirte que habrá grandes bendiciones en tu vida, porque todo, si tu lámpara de fuego está encendida en el Espíritu de Dios, déjame decirte que esos desiertos no te van a hacer como obstáculos, sino no lo vas a ver como obstáculos, sino lo vas a ver como victorias para la gloria de Cristo Jesús. Esos desiertos que tú lo ves,
que cada vez cuando tú vas a tu negocio, tu trabajo, donde tú te encuentres, o el lugar donde tú vayas, déjame decirte que en medio de tu camino habrá un desierto, pero déjame decirte, si tu lámpara está encendida en Cristo Jesús, déjame decirte que ese desierto no lo verás como trampa del diablo, ni como artimaña del diablo, ni como acechanza del diablo, ni como obstáculo. Déjame decirte que lo verás como una victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Por eso el apóstol Pablo decía, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hay que sufrir penalidades para recibir la bendición del Padre. Y esas penalidades, ¿cuáles son? ¿Qué se llaman? ¿Qué quiere dar a entender? Que son desiertos. Alabado sea Dios. Vamos, hermanos, hermanas, el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Alabado sea Dios. Números capítulo 23. Alabamos a nuestro Dios. Capítulo 23, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Alabado sea nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque así como el Señor sacó a sus hijos, a su pueblo del tiempo de Moisés, así también el Señor te va a ayudar a vencer las vanidades de este mundo. Alabamos a nuestro Dios todopoderoso. Eso es lo que nos debe entender, hermanos y hermanas. Esta parte, este versículo. Alabamos a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque es tiempo de vivir en luz y no en tinieblas. Alabamos a nuestro Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Dios también se revela mediante la naturaleza y el universo. La creación con su infinita verdad, belleza y orden es reflejo de un Dios infinitamente sabio y poderoso. Salmos capítulo 8. Vamos al libro de Salmos. Alabamos a nuestro Dios. Vamos al libro de Salmos. Alabado sea Dios. Vamos al libro de Salmos. En el libro de Salmos nos va a entender un poco más esta palabra. En el libro de Salmos capítulo 8. Alabado sea Dios. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 19. Alabado sea Dios. Perdón. Capítulo 8, versículo 1 y 4. Dice la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Alabado sea Dios. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho por poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabado sea Dios.
Eso es lo que nos da a entender, hermanos y hermanas, en el libro de Salmos. Ahora en el capítulo 93, alabado sea Dios. En el libro de Salmos, capítulo 93. Alabado sea Dios. En el capítulo 93. Capítulo 93, versículo 104, dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 93, versículo 1, hacia adelante, dice la palabra de Dios. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Déjame decirte que la revelación general a través de la naturaleza se da y recibe de modo universal. Les lleva la verdad de Dios a todos los seres humanos, incluso a los pecadores. Alabamos a nuestro Dios. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, capítulo 18 al 21. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 18. Alabado sea Dios. Capítulo 1, versículo 18 al 21 dice la palabra de nuestro Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Alabado sea Dios. ¿Qué nos da a entender esto, hermano, en esta parte? Que dice la palabra claramente. Dice, la revelación general incluye también la autorrevelación de Dios por medio de nuestra propia naturaleza humana. La raza humana fue creada a imagen de Dios. La caída trajo consigo un rompimiento de relaciones con Dios. Con toda la imagen de Dios en los seres humanos no fue aniquilada por ella. Después de la caída, esta imagen quedó desfigurada y distorsionada, pero no destruida por completo. Génesis 9:6, Santiago 3:9. Necesita una renovación. Romanos capítulo 2 atestigua la validez de la revelación divina a través de la naturaleza humana, aún alejada de toda revelación especial por parte de Dios. Los que no tienen la ley mosaica hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Ni siquiera aquellas personas apartadas de Dios por causa del pecado se hallan privadas de una conciencia moral y de impulsos morales que reflejan normas de conducta. Alabado sea Dios. La revelación general trae un conocimiento de Dios a toda la humanidad. Este conocimiento es verdadero, claro e inexorable. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque la revelación especial es comprendida primariamente en función de su propósito redentor. La revelación especial completamente, la autopresentación de Dios en la naturaleza, la historia y la humanidad edifica sobre el fundamento de la revelación general. Con todo, puesto que la revelación general no puede traer salvación, el contenido adicional de verdad que tiene la revelación especial es esencial. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 17. A través de Jesucristo revelado en las escrituras inspiradas, el hombre llega a conocer a Dios personalmente en una relación redentora.
Alabado sea Dios. Juan 20:31. Dice la palabra de Dios. De las Escrituras, Dios se reveló a sí mismo dentro del carácter del lenguaje humano de sus tiempos, usando categorías humanas de pensamientos y actuación. Porque Dios no reveló toda la verdad que quería presentar acerca de sí mismo y de sus caminos en las Escrituras, en un solo momento, sino a lo largo de un periodo de cerca de 15 siglos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación especial fue progresiva, no en el sentido de un desarrollo evolutivo gradual, sino en el sentido de que la revelación posterior se edificaba sobre la anterior. Su revelación debía, dice la palabra de Dios, su revelación debía, como un todo, enseñar a la humanidad quién es Él. ¿Cómo es posible dice, cómo es posible reconciliarse con Él y cómo vivir de una manera aceptable ante Él? Dios pensó que era necesario o importante escribir gran parte de esta revelación, creando las Escrituras como una revelación especial, única, de sí mismo. Algunas razones posibles podrían ser: se necesita una norma objetiva por medio de la cual se pueden poner a prueba de las demandas de las creencias y prácticas religiosas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. 2 de Pedro capítulo 9, versículo 19. La existencia de una norma escrita de revelación proporciona la seguridad y la confianza de Él. Esto dice el Señor. Una revelación divina escrita asegura la plenitud y continuidad de la autorrevelación divina. Esto permitirá una comprensión más plena del mensaje completo de Dios. Al tener todo escrito, las partes adquieren mayor sentido. También podemos decir que la revelación escrita es parcial, pues no contiene absolutamente todo de Dios, pues ningún libro podría hacerlo. Deuteronomio 29:29, Juan capítulo 1, versículo 24-25. Y completa en cuanto a las verdades reveladas respecto al Hijo, a la salvación final de todos los creyentes entre otras. Alabado sea Dios. El total de la revelación escrita de Dios se halla almacenado íntegramente en los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Escudriñar las Escrituras es hallar a Dios. Dice la palabra claramente. Escudriñar las Escrituras es hallar a Dios, tal como Él quiere que le conozcamos. Juan capítulo 5, versículo 39, Hechos capítulo 17, versículo 11. Alabado sea Dios. Hermanos, hermanas, ¿qué no debe entender toda esta palabra de nuestro Dios? Claramente dice la palabra de Dios. Cuando tú pasas por desiertos, aférrate ahí. Ahí cuando tú pasas por desierto, cuando el Señor te pone en el campo de la batalla, es ahí donde más debe de aferrarte más al Señor. Es donde más debe de tomarte de la mano de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tú, por tu fuerza carnal, déjame decirte que no vas a poder vencer al diablo. ¿Por qué? Porque tu guerra no es carnal, es espiritual. Y el Señor está para ayudarte a vencer esa guerra espiritual. Alabado sea Dios. Porque eso claramente dice su palabra acá. Escudriñar las Escrituras es hallar a Dios tal como Él quiere que lo conozcamos. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude a entender. Amén, hermanos, hermanas. Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso. Con una gratitud al Señor. Que este tema, hermanos, hermanas, haya sido de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en el lugar donde se encuentren. ¿Por qué? Como les vuelvo a repetir, escudriñar la palabra es encontrar al Señor, tal como es Él.
porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Alabamos a nuestro Dios. Amén, hermanos, hermanas. Que esta transmisión, que este video haya sido de mucha bendición para cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentren. Comenten, dejen sus comentarios para la gloria de Cristo Jesús. Compartan este video, que sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos al lugar donde van a escucharlos, y cualquiera que lo vea, sea de mucha bendición, y todo lo hacemos con gratitud y con agrado al Señor. Amén, hermanos. Bendiciones a cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentren. Bendiciones a cada uno de ustedes en su hogar. Recibe la bendición de parte de Dios. Sea tu trabajo, negocio, todo lo que tú emprendas, déjame decirte que el Señor te va a poner desiertos. Y en ese desierto está tu bendición. Amén, hermanos, hermanas. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube como Aarón Ventura. Estaré ahí publicando videos para la gloria de Cristo Jesús, videos que quizás no se van a mostrar por acá, pero sí se van a mostrar en mi canal de YouTube. Y también en mi página de Facebook como Ministerio La Voz de Dios. Estoy ahí también publicando videos para la gloria de Cristo Jesús. Y siempre, hermanos, hermanas, trabajando para el Señor. No solamente acá, sino también afuera. Estamos predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio a aquellos alcohólicos, drogadictos que están perdidos su mente. Estamos anunciando también el Evangelio ahí. Alabamos a nuestro Dios Todopoderoso con una hermosa alabanza y con un perfume agradable hacia su presencia. Amén, hermanos, hermanas. Le vuelvo a repetir. Le invito a que se suscriban y me regalen un like en mi canal de YouTube como Aarón Ventura. Estaré ahí transmitiendo también videos. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Shalom de parte del Ministerio de Alabanza, La Voz de Dios. Bendiciones.